más o menos cuánto tiempo vamos a estar aquí. Ahí Lole, tienes que pagar, exacto, una de las dos. Y pues la idea es que sean talleres. Hoy no va a ser tanto taller, pero la idea es que vamos a tener talleres y quizás empezar en algún minuto también a vernos en grupos pequeños por algunos momentos para poder estudiar. Voy a presentar, así que Mari, si porfa me haces co-anfitriona para poder presentar. Ya, todavía no. Bueno, mientras, yo creo que casi todas me conocen. Yo soy Eliana Ortiz, colombiana, soy residente en Temuco hace 8 años, nací en la ciudad de Bogotá, me eduqué en Medellín en el seminario, soy la esposa del pastor de la iglesia de Temuco. Eliana, apagaste el micrófono. No, Marilyn me apagó el micrófono. Ah. Ya, el anfitrión inhabilitó. Tienes que hacerme coanfitriona, Marilyn. A mí la tecnología me golpea todavía. Pasó un año y todavía no aprendo, pero así que paciencia conmigo. Ahí voy. ¿Dónde están participantes en mi nombre? Ahí le dices, yo creo que ya. Ya. Por favor, enséñale. Ahora sí. Bien. Entonces, este discipulado, como ustedes pudieron ver en la imagen que les mandó Marilyn o que mandamos nosotras, se llama Caminando hacia la libertad. Y hubo gente que como que se asustó y dijo, uy, ¿qué es esto de libertad si yo no estoy atrapado? Bueno, es un material que lo estamos adaptando de un material que hizo Rick Warren, y ahorita les quiero contar. Rick Warren es un pastor, digamos, medio conocido o bastante conocido, y ahorita más tarde les voy a contar qué fue lo que hizo él y cuál es la propuesta, digamos, que nos hace. Y la idea es que, pues, la voluntad del Señor es que nosotros recuperemos lo que el pecado nos ha quitado. Si bien es cierto, no todos estamos en las mismas cadenas, sabemos que el pecado de alguna manera nos pone cadenas y pues necesitamos cada día caminar como hacia la libertad del Señor. Entonces, para empezar, solo como para empezar, voy a dejar 2 memes acá y quisiera que los vieran y luego que conversáramos qué les sugiere a ustedes estos 2 memes. ¿Alguien que me quiera contar qué les produce este? Y la persona no quiere, por ejemplo, a todos le dice que está bien, pero la persona está llena de decepciones, dudas, soledad. Y el otro meme que carga con una culpa, prefiere sufrir, seguir cargando con su culpa que solucionar los problemas. No sabemos bien si es culpa, pero ay, como que pereza. Yo prefiero un negacionismo positivo. Un negacionismo positivo. ¿Y en qué, cómo así? Si puedes explicar eso. El negacionismo positivo es que hay situaciones, pueden ser positivas o en este caso adversas por lo que se ven en ambas imágenes, pero él lo niega porque debe seguir adelante. Debe ser positivo, debe ser bueno, debe estar bien ante los demás, aunque él esté derrumbándose o ella esté derrumbándose. Es un negacionismo positivo, entre comillas, entonces, positivo para los demás, pero terrible para esa persona. Claro, y hay toda una onda de, ay, no diga que esté mal, o sea, entre los que son del mundo, la programación neurolingüística, ¿no? Lo que declaramos con la boca, entonces eso nos va a suceder. Y dentro de la fe cristiana, pues muchas veces pasa que también, ay, no, eso es falta de fe si yo digo que estoy mal. Y el de al lado, el del hombre acostado con el psiquiatra o psicólogo, como que, ay, qué pereza tener que afrontar las cosas. Prefiero mejor sufrir. Sí, hermana, igual yo quería cooperar respecto de esto de mi perspectiva. Y fíjense que yo leo aquí, soledad, problemas, depresión, estoy bien,
¿Por qué? Porque dentro de sus sistemas de creencias del mundo, de las personas del mundo, es parte del estilo de vida de ellos vivir así. No reconocen que ese estilo de vida o esas emociones que ellos están, ¿cierto?, sintiendo es algo, digamos, negativo, sino que están acostumbrados a vivir así porque no conocen lo que Jesucristo nos ofrece en cuanto a vida abundante, en cuanto a la paz interior, en cuanto a la Claro, pero ¿eso plenitud. no le pasa a los cristianos o sí le Claro, pasa a los cristianos? también puede ser, y en el otro meme, claro, dice, me parece más fácil sufrir que arreglar todos tus problemas. ¿Por qué? Porque arreglar los problemas a veces significa renunciar al pecado, que muchas veces también los hombres, las personas, ¿cierto? El ser humano le gusta estar en pecado. Yo digo que Entonces, finalmente hay consecuencias también que son las que están en el subwoofer. Claro, Nevenka, tienes la mano levantada. Y estás con el micrófono cerrado. Dos. A la género. Yo veo en la imagen, sacándose, digamos, lo que uno sabe de ser cristiano, como una resignación, como, ya, no voy a hacer nada, un poco no querer salir de la zona de comodidad, de seguridad, y enfrentar, ¿cierto?, las situaciones que te demanda el solucionar los problemas e ir a la raíz, de que finalmente la raíz está en las propias decisiones que hemos tomado. Yo lo veo así. Claro, uno lo puede ver en un sentido positivo, como decía alguien, de decir, a pesar de los problemas, estoy bien, pero también pasa y quiero hablarle a mujeres cristianas, porque somos mujeres cristianas, que a veces nos es más fácil decir, yo me guardo esto para mí sola y prefiero sufrir con esto que pasar por el proceso de sanidad, ¿cierto? Porque el proceso de sanidad duele, el proceso de sanidad agota, el proceso de sanidad nos hace enfrentar cosas que nosotros no queremos enfrentar, ¿cierto? Y también eso de estoy bien es cultural. Yo le decía que día a las señoras de mi iglesia, les decía, a uno el colombiano siempre preguntan, hola, y la pregunta automática del otro es, ¿cómo estás? Y la respuesta inmediata es, bien, gracias. ¿Y tú? Bien, gracias. Ese es como el diálogo, ¿cierto? Y eso nos pasa en la iglesia, hola, ¿cómo está? Bien. Y como que ni escuchamos el bien. Cuando mi hijo mayor era pequeñito, él no esperaba que lo saludaran. Él veía a alguien y le decía, bien. O sea, ni lo saludaban, pero él ya contestaba. ¿Qué pasa si alguien nos pregunta, hola, ¿cómo estás? Y nosotros decimos, no estoy bien, gracias por preguntar, o estoy mal. Hagan el experimento a ver qué les pasa. Es muy probable que la gente ni siquiera escuche que usted le dijo que no está bien, porque siempre asumimos que bien, gracias, y como que es protocolar, no es que en realidad haya como el interés de saber o de preguntar. Muy bien. Obviamente, esto nos pasa porque somos humanos, porque tenemos una naturaleza humana, y yo creo que pues durante todo este año la cuarentena nos ha generado un exceso de nosotras mismas, ¿cierto? Estaba hablando hace un tiempo con una psicóloga acerca del suicidio y ella decía que el problema del suicidio se ha incrementado en la cuarentena, pero no porque la cuarentena o el virus o la situación de salud o económica esté produciendo necesariamente sola la crisis o la ansiedad, sino que eso ya venía. Lo que pasa es que antes teníamos muchas cosas para poderlas ocultar y ahora al encerrarnos tenemos exceso conmigo misma. Tengo exceso de mi presencia, tengo exceso de la presencia del marido, tengo exceso de la presencia de los hijos y eso sin duda alguna genera tensión. Yo sí dije al principio, o las relaciones se arreglan, o se fortalecen, quiero decir, no se arreglan, y son un idilio de amor, o muy mal. Porque, bueno, por lo menos yo no sé ustedes, pero yo nunca había sido esposa 24/7. Nunca en mi vida. Ni esposa ni mamá 24/7. De domingo a domingo, desde la mañana hasta la tarde, nunca había compartido tanto con mi marido. Gracias a Dios estamos bien, ¿cierto? Pero eso nos genera. Entonces encontré un versículo muy lindo que quisiera que lo pudiéramos leer y yo no sé a quién le gusta leer en voz alta. Si me ayuda a leer este versículo, por favor, está en Isaías capítulo 57, verso 18 al 19.
¿Alguien? ¿Alguien que levante el micrófono? ¿Hay alguien ahí? Empezando como con las clases. Yo. Luisa, muy bien, gracias. Dame un segundito. Sí. Isaías 57, 18, 19, o si quieres leerlo de las pantallas, de la pantalla. dice, he visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé, perdón, y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Gracias. ¿Alguna palabra, si quieren, por el chat o abren el micrófono, una palabra que les llame la atención de este texto? Los sanaré. Sanaré, ¿qué más? Sí. Consuelo. Paz. Paz, consuelo. Aquí a ver en el chat si hay. Marilyn, si tú me ayudas. Haré proclamar, guiaré, los he visto, sanaré. A los que lloran. A los que lloran, ¿cierto? Miren, Que este texto ha visto nuestros caminos. ha visto nuestros caminos, ¿cierto? Este texto, Pasa a los que ¿perdón? están lejos. A los que están lejos. Pasa a los que están lejos, muy bien. Algunas palabras, digamos, que llaman la atención. La primera palabra que a mí me llama la atención es el pero, porque esta palabra está dirigida al pueblo de Israel y ese pero denota un contraste, ¿cierto? ¿Entre qué? Entre la primera frase y todo lo que viene abajo, la primera línea y todo lo que viene abajo. Yo los conozco. Yo sé quién son ustedes. Les conozco el corazón más allá de lo que ustedes se puedan conocer. Le dice Dios a su pueblo. Y eso implica que les conozco las cositas buenas, pero también les conozco las cositas no tan buenas. Y me encanta porque el Señor dice, yo los he visto, pero los sanaré. No es una palabra de juicio, no es una palabra de reprensión, no es una palabra en contra de su pueblo. Yo los he visto, pero los sanaré, los guiaré, los colmaré de consuelo, o sea, ni siquiera los voy a consolar, los llenaré, mucho consuelo. Y a los que lloran, por él les haré proclamar esta alabanza, paz a los que están lejos y paz a los que están cerca. Cuando yo leí este texto me dieron como ganas de llorar porque yo estoy lejos de mi tierra, ¿cierto? Entonces siempre que oro por mi familia, por mi pueblo, por mi gente, bueno, uno siempre está lejos de alguien. Entonces paz al que está lejos, paz al que está cerca y los sanaré. ¿Por qué el Señor tenía que sanar a Israel y por qué el Señor tiene que sanarnos a nosotros? Porque somos imperfectos, porque cuando somos imperfectos nos dañamos nosotros dañamos a otros y otros nos dañan a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere? Cuando nosotros hablamos del camino a la sanidad o del camino a la libertad, estamos hablando de lo que habla Isaías en este pasaje. Dios quiere guiarte. Dios quiere sanarte, Dios quiere consolarte y Dios quiere darte paz. Ese concepto de paz en la Biblia, en el Antiguo Testamento, es muy profundo, porque cuando nosotros nos dicen paz, pues nosotros pensamos en ausencia de guerra o en ausencia de conflicto. Ay, a mí déjenme tranquilo que yo quiero vivir en paz, ¿cierto? Como que lo asociamos con el silencio, pero no. En la Biblia, la palabra que es muy conocida, shalom, en el Antiguo Testamento, tiene que ver con el sentido de estar completo, que no me falte nada. Eso es tener paz. Es mucho más allá que ausencia de conflicto, mucho más allá que ausencia de guerra. Es más, uno puede estar en guerra, pero tener paz. Uno puede estar en conflicto, pero tener paz. Porque la paz que proviene del Señor es esa sensación de estar completo. Por eso el Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Es ese sentido.
el sentido de no faltarme nada, aunque falten cosas que humanamente para nosotros hagan falta. Entonces, nosotros obviamente necesitamos sanidad por una razón básica, y es por el pecado. Entonces, la propuesta que traemos con este discipulado es que Dios quiere recuperarnos, quiere recuperar en nosotros el diseño original. Quiere recuperar lo que Satanás nos ha robado o lo que nosotros hemos entregado por causa del pecado. Y hay una palabra clave, digamos que va a ser transversal al discipulado, que es recupera. Recupera lo que el Señor tiene para ti, recupera el diseño inicial con lo que Dios nos formó. Recuperemos lo que Satanás nos ha quitado, recuperemos lo que hemos perdido por el pecado. Entonces, la idea es que cada encuentro podamos trabajar una letrica, ¿cierto? Entonces hay 2, 4, 6, 7. No van a ser 7 encuentros, va a ser un poquito más porque por lo general una letrica no se alcanza a ver en un encuentro de 1 hora y media, pero esa es la propuesta y la palabra clave es recuperar. Cuando nosotros hablamos de sanar, hablamos de recuperar. Cuando una persona está enferma y se alivia, es porque recupera su salud. La enfermedad es la pérdida de la salud, y cuando se sana es que recupera la salud, ¿cierto? Entonces, eso en todo el sentido de la palabra, en todas las áreas de nuestra vida, es lo que el Señor quiere hacer. Y el primer principio empieza por la letra R, y está ahí. El primer principio está escrito. ¿Alguien quisiera leerlo? Reconocer que no soy Dios. Reconocer que no soy Dios. ¿Qué principio como tan fuerte, ¿cierto? Reconocer que no soy Dios. ¿A dónde se remonta esto? ¿Cómo así que yo quiero ser Dios y yo nunca he querido ser Dios? Y yo sé que yo no soy Dios porque yo amo al Señor. Nos vamos al principio de todos nuestros males, que están en Génesis capítulo 3. Y le voy a pedir a alguien que no haya leído, que me lea o que lea para todas. Este texto está en Génesis capítulo 3, como desde el versículo 3, desde el versículo 1 al 5. No puedo leer tu nombre. Marlis. Marlis. Schulze. Sí. Schulze. Ya, no lo voy a pronunciar, pero Marlis sí puedo. Sí, está bien. Hasta el 5, ¿cierto? El que está ahí, sí, hasta el 5. Ya. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios, el Señor, había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Muy bien. Todas conocemos este pasaje, súper conocido. Génesis 3 nos narra el momento en que Adán y Eva pecaron, ¿cierto? Y la teología popular nos dice que fue que se comieron una manzana, ¿cierto? Pero el texto no nos habla de una manzana, nos habla de un fruto. Y también la teología popular nos dice que ¿cuál fue el pecado de Adán y Eva? Desobediencia. Mercedes. Desobedecieron. Sí. Pero el mundo que nos dice que fue el pecado, cuando hacen una caricatura de Adán y Eva, Tener sexo. tener sexo, ¿cierto? Y sabemos que eso no es correcto porque en el capítulo 2 el Señor les dice: crezcan y multiplíquense. Así que, hermanas queridas, la buena noticia esta noche es que el sexo no es pecado dentro del matrimonio, ¿cierto? Marilyn se ríe, ¿no? Pues es una muy buena noticia dentro del matrimonio. ¿Cuál fue el pecado? Fue más allá de la desobediencia. ¿Qué fue lo que los motivó a ellos desobedecer?
Querer lo que ser está como diciendo? Más que Dios. Querer como Dios. ser como Más Dios. que Dios. Porque la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Lo que pasa es que Dios sabe que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y van a llegar a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Y se les abrieron los ojos y se les aguó la boca a Adán y a Eva. La desobediencia es el pecado, pero la raíz de ese pecado es un pecado mucho más grande. Querer ser como Dios, ¿cierto? Entonces, por eso el primer principio es que nosotros podamos renunciar a ese pecado. ¿Les cuento algo? Alguien me escribió, un hombre de nuestra iglesia, porque hay discipulado en nuestra iglesia, que me pidió el enlace y yo le mandé el de mujeres, pero él quería el de hombres y acabo de darme cuenta, pero de alguna manera se lo consiguió, así que no entró a este. Bien, entonces la raíz del problema es que Adán y Eva quisieron ser como Dios. Y si ustedes se fijan, ¿para qué el amor al dinero si no es para tener más poder? ¿Para qué la vanidad si no es para tener más y ser más? Y queremos ser como Dios, ¿cierto? Y esa es la raíz de todos los problemas. Si ustedes se fijan, cuando uno tiene problemas con los hijos desobedientes, el tema es que el hijo no quiere el límite del papá y de la mamá, porque el niño quiere el lugar del papá y de la mamá. A mí mi papá no me gobierna. A mí no me manda nadie, ¿cierto? Bueno, eso tiene que ver con esa naturaleza de querer ser como Dios. Entonces, la causa de nuestros problemas espirituales radican en nuestra naturaleza pecaminosa. Tenemos una naturaleza pecaminosa. Dios nos creó sin pecado, Génesis 1 y 2, pero nos dio la libertad de decidir libremente, de tomar decisiones. Eso se llama libre albedrío o algo así, porque nunca lo puedo pronunciar bien, pero tenemos la posibilidad de elegir. Y el hombre eligió querer ser como Dios y por eso desobedeció a Dios. Y como el hombre desobedeció a Dios, entonces desde Adán y Eva nosotros heredamos esa naturaleza pecaminosa. Angélica, ¿tú podrías por favor leer Romanos 5:12 que está en pantalla? Con el micrófono abierto, Angélica, por favor. Dios creó sin pecado y con la posibilidad de decidir libremente. ¿Ese no? Sí, Romanos 5:12, por favor. El que está ahí, ¿verdad? Sí. Ya. Adán. Sale con... Por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Romanos 5:12. Muy bien. Gracias. Romanos 5:12, yo sé que esto es un poco básico, pero nos toca empezar desde el principio, ¿cierto? Porque Adán y Eva pecaron, aunque Romanos dice que fue el hombre el que pecó, ¿cierto? No, mentiras. Porque Adán y Eva pecaron, entonces entró el pecado a la humanidad y por eso nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Y el pecado nos separa de Dios. Nos destruye a otras personas y nos destruye a nosotros mismos. ¿Cómo lo hace? A través de los pensamientos, a través de las acciones o a través de la falta de acciones, porque a veces no actuar, lo que se llama por omisión, ¿cierto? Y estos pensamientos, acciones o faltas de acción son contra Dios, contra la tierra, contra otros y contra nosotras mismas. Y la idea es que nosotras podamos poder reconciliarnos con esa tendencia también de nosotras mismas. Las mujeres tenemos una tendencia a preocuparnos por todo el mundo, menos por nosotras. Y eso también está mal, ¿cierto? Porque tenemos que cuidarnos. ¿Qué nos dice Génesis 3? Siguiendo el relato desde el verso 9. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Esto fue después de que comieron del fruto. El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? Le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió,
la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Dios el Señor dijo entonces a la serpiente, por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre, comerás polvo todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre la simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. A la mujer le dijo, multiplicaré los dolores en el parto, y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Al hombre le dijo, por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas, y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. Entonces, si ustedes se fijan, se rompió la armonía con la que el Señor había creado. Adán y Eva podían tener acceso directo a Dios, pero cuando pecaron, ¿qué hicieron? Se escondieron, sintieron vergüenza, ¿cierto? Ahora, les pregunto, en este relato, ¿a quién maldice Dios? A la serpiente. A la serpiente, ¿y qué más? La tierra. Muy bien, a la tierra. En ningún caso maldice al ser humano, ni al hombre ni a la mujer, ¿cierto? En ningún caso. Pero sí hay consecuencias. La relación con Dios se rompió y el hombre ya sintió temor y vergüenza de Dios. La relación entre Adán y Eva se dañó también y la podemos entender como pareja, pero también como prójimo, ¿cierto? Ellos se veían desnudos y no pasaba nada, pero cuando pecaron, se le abrieron los ojos y sintieron vergüenza, no solamente de Dios, sino entre ellos sintieron vergüenza y por eso quisieron cubrirse. Y aquí en las consecuencias que dice, tú desearás a tu marido y él te dominará, ahí empieza el círculo vicioso de la lucha de poder entre hombres y mujeres, que en Efesios el Señor viene a cambiarla, a proponer un círculo virtuoso. Ámense los unos a otros en el amor del Señor, ¿cierto? Pero hay un círculo vicioso. Se rompió la relación con Dios, se rompió la relación con el prójimo, se rompió la relación con la tierra. Hay una maldición para la tierra. Y bueno, paréntesis, tanto que vemos tantos daños, mucha gente dice, bueno, ¿y dónde está Dios cuando hay terremotos, aluviones, maremotos? Bueno, la pregunta es, ¿qué hemos hecho nosotros con lo que el Señor nos dio? ¿Cómo lo administramos, cierto? Y se rompió la relación de Adán con Adán mismo y de Eva con Eva misma. Eva, cuando se sintió desnuda, sintió vergüenza. El Señor no la creó con vergüenza, no la creó con temor, pero se dañó esa relación a causa del pecado. Entonces, estamos hablando de la naturaleza pecaminosa. Dios nos creó sin pecado, ¿cierto? Pero por el pecado tenemos esa naturaleza pecaminosa y esa naturaleza o el pecado nos separa de Dios y de los otros y de nosotros mismos. Y en respuesta a esto, tratamos de solucionar nuestros problemas solas. ¿Alguien puede leer este proverbio que me pareció muy potente? Astrid. Aquí por medio dice. No, aquí hay caminos, Ya. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Proverbios 14:12. Me pareció muy potente. Hay caminos que el hombre dice, ay, yo cojo este camino, yo decido que ese es el camino correcto, pero su decisión es errónea y terminan siendo caminos de muerte, ¿cierto? Entonces nosotros a veces queremos tratar de solucionar las cosas por nuestros propios medios. Y miremos en un ejemplo súper claro, Abraham. Dios le dice, oye, te voy a dar un hijo, tu esposa es estéril y va a venir un hijo de bendición. ¿Y qué hizo el hombre? Pues solucionar el problema por sus propios medios y a problema.
que generó. Hoy día todavía vemos la consecuencia de esa decisión, porque ustedes saben que los musulmanes son descendientes de Ismael, ¿cierto? Entonces todavía está esa enemistad entre los dos hijos de Abraham, por decirlo de alguna forma. Y siempre tendremos la tendencia de hacer lo malo por nuestra naturaleza pecaminosa. Pablo decía en Romanos 7:15, ay, yo no entiendo lo que me pasa. O sea, imagínense el apóstol Pablo, yo no entiendo lo que me pasa. Pues hago lo que no quiero, sino lo que aborrezco. Es el pecado que habita en mí, que hay una lucha en mi vida. ¿Se acuerdan de esas películas de dibujitos animados? Aquí se me va a caer el carnet. Que en una orejita estaba el angelito y el otro el diablito. Bueno, yo creo que el que se inventó eso, yo no sé si leyó Romanos o qué, pero eso es lo que pasa. Tenemos una lucha y una tendencia en nosotros, porque obviamente que tenemos el Espíritu Santo y somos espirituales, pero también somos carnales, también tenemos la naturaleza pecaminosa y vamos a tener que luchar con eso. Entonces, ¿cuál es el problema? Nuestro problema es que tenemos una naturaleza pecaminosa. Y a mí me explicaron cuando yo era muy jovencita esto. Una persona que recibe a Cristo y que tiene el Espíritu Santo, pues tiene la naturaleza pecaminosa y tiene el Espíritu Santo. Depende de cuánto yo alimente el Espíritu, o sea, cuánto le permita yo al Espíritu Santo y alimente mi vida espiritual, pues esta va a ser más fuerte. Pero si yo alimento mi vida carnal, pues la vida carnal va a ser más fuerte. Y eso lo dice Pablo en Gálatas 5, ¿cierto? Los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Entonces, cuando nuestra naturaleza pecaminosa empieza a aflorar, entonces nosotros queremos ser como Dios, así como Adán y Eva. Vamos a tener la tendencia de ser como Dios. ¿Qué significa eso? Que quiero decidir yo sola lo que es bueno y lo que es malo, que fue en últimas lo que quiso hacer Adán y Eva. Si comen de esto, se les van a abrir los ojos y van a conocer el bien y el mal. Y ellos dijeron, sí, ¿cierto? Y eso se traduce en que queremos tener el control de todas las cosas. No sé si les suena familiar, ¿cierto? Entonces, para poder tener el control de todas las cosas, pues nos toca jugar a ser Dios. Y cuando jugamos a ser Dios, negamos nuestra humanidad porque no somos Dios. Y tratamos de controlar las cosas, ¿cierto? Y nos volvemos personas, o como estamos acá solo mujeres, nos volvemos mujeres controladoras. ¿Cómo jugamos nosotras a ser Dios? Algunas ideas. Bueno, a través del control, ¿cierto? Una es controlando nuestra imagen. Y las que me conocen van a decir, ay, usted que es bien vanidosa. Pues sí. Controlamos lo que otros piensan de mí. Quiero tener el control de lo que otras personas piensan de mí. Le quiero caer bien a todo el mundo. O le quiero caer mal, o quiero que todo el mundo piense que yo soy súper espiritual, o quiero que todo el mundo piense que yo soy enojona para que no se me acerque. No sé, pero es posible eso. Usamos máscaras. Usar máscara implica no ser sincera, ¿cierto? Sino que nos ponemos una máscara. Y yo creo que ahorita en cuarentena sí que es muy fácil. ¿Cuántas veces yo me he reído porque estoy bien vestida de aquí para arriba, maquillada y todo, y abajo estoy en pijama, con chanclas, sin zapatos? Bueno, eso es un reflejo de lo que a veces nos puede pasar en la vida espiritual. Damos una imagen, pero realmente no es la imagen completa. Escondemos una parte de nosotras. Podemos esconder cosas de nuestro pasado, podemos esconder cosas que nosotros no queremos que las otras personas sepan de nosotros, o negamos la realidad, los pensamientos, negamos los sentimientos. No, esto no me afecta. No, esto ya fue en el pasado. Astrid, ¿tú quieres decir algo? Yo no veo a todas, así que si alguien quiere hablar, hay una manito digital porque no veo sino como a 5. Sí, lo que pasa es que este tema igual, yo creo que todos siendo cristiano igual nos llega bastante, porque de verdad que nos pasan muchas veces cosas. Yo hablo, bueno, en lo personal, hablo por mí. A veces nos sentimos igual, muchas veces, aunque somos cristianos, con miedo, con temor, con cosas que realmente nos preocupan.
y lo bueno que nosotros, a diferencia del mundo, tenemos a Dios que podemos pedirle, porque yo igual me equivoco, igual uno comete cosas, o sea, de verdad que es una lucha constante. Estaré haciéndolo bien con mi hijo, estaré diciéndole bien las cosas, de verdad que es algo constante, y de verdad que yo agradezco porque Dios está conmigo, pero también muchas veces en el tema que tú tocaste delante, yo decía, hablar las cosas, claro, yo a veces todos me preguntan, ¿cómo estás tú? Bien, gracias, porque claro, me da risa lo que decías, porque uno, es verdad, hay muchas cosas que a veces no está bien, pero yo en lo personal le cuento las cosas a mis más cercanos, mis amigos, hay cosas que realmente no tienen por qué saberlo los demás, y yo pido oración de repente, en general, oremos por esto, pero mi situación a veces, yo creo que todos tenemos, y a lo mejor no quieren que te den un consejo, no quieren que te juzguen, y uno tiene que contarle sus cosas. Yo creo que en lo personal uno tiene su amiga de más confianza, o en general Claro, uno Astrid. puede... ¿Me entiendes? Entonces, Obvio. pero no es algo que si uno esté mintiendo, ¿no? De repente es como que yo digo, ya para no dar explicaciones de lo que me pasa y que me estén diciendo lo que tengo que hacer, y no, mejor me quedo calladita y le pido a Dios y se los cuento a la gente que es más cercana a mí. Pero es una cosa constante, yo creo que, no sé, yo creo que a todas nos pasa, no sé. Claro, nos pasa a todos porque todos tenemos la naturaleza pecaminosa, y gracias por mencionar esto. Cuando yo digo de no decirle a nadie, no es que uno tenga que tener una vida pública y contarle a todo el mundo todo, ¿cierto? Pero sí ser muy honestas con nosotras mismas y ser autocríticas, porque ¿saben qué pasa? Que a veces uno le cuenta a personas cercanas que saben que no lo van a retar a uno. También nosotros somos selectivos en contar ciertas cosas. Entonces, bueno, hay que armar círculos de confianza, personas a quien rendirle cuentas, un mentor. Después vamos a hablar un poquito de eso, pero gracias, Astrid. No se trata de verdad decirle a todo el mundo todo, pero sí se trata en algún momento de sincerarnos con nosotras mismas. Ahora, puede ser que nos identifiquemos con esto que yo estoy diciendo y puede que no, o puede que con algo sí, con algo no, ¿ya? Identificarnos con esto no nos hace menos cristianas, nos hace más humanas y nos lleva al punto de buscar más al Señor. ¿Por qué? Porque tú lo has dicho, todos tenemos miedo al rechazo, y también tenemos miedo de que Dios nos rechace, y a veces sentimos que Dios nos rechaza, ¿cierto? Y ese es un sentimiento muy profundo. Por eso hice el hincapié en que Dios no maldijo al hombre, porque Dios no quiere maldecirnos, Dios quiere bendecirnos, tiene palabras de bien para nosotras. Por eso el versículo de Isaías, Dios quiere sanar y restaurar. Otra manera en que nosotros podemos tener el control es tratar de controlar a otras personas. Y nosotros vemos la lucha que se presenta, por ejemplo, entre padres e hijos. Los hijos que quieren controlar a los papás, o los papás que luchamos, entre comillas, por controlar a los hijos. Entre esposos a veces se da esta lucha de poder, que además es bíblica, la acabamos de ver en Génesis 3, pero uno también lo ve en el trabajo con los colegas. Uno ve los países, las naciones, una tratando de controlar a otra. ¿Y cómo tratamos de controlar a otros? A través de diversas estrategias. Una es a través de la culpa. Cuando vivimos culpando a los demás, pues hay algo que no está bien. A través del temor. Hay personas que infunden temor, y a veces cuando uno es autoridad, por ejemplo, cuando uno es jefe y vive imponiéndole temor a los empleados, o los padres que le tenemos temor infundimos temor a los hijos, o el marido o la mujer, ¿cierto? A través de la alabanza de estar, ¿cómo se llama? ¿Cuál sería la palabra? Porque me va a salir una palabra muy colombiana. Cuando alabo a otra persona todo el tiempo y trato de decirle, oye, tú eres la mejor. Halagar. Halagar, gracias. Adulando. A través de halagar, ¿cierto? O Adulando, adular eso estaba también. pensando. A través del silencio, nosotros castigamos con el silencio, y las mujeres a veces castigamos a los maridos y queremos controlarlos, también negándole los servicios básicos, ¿cierto? Ya ustedes me entenderán. Entonces, eso está mal, porque eso es manipular en últimas, y eso es tratar de controlar. Tania. Olivia, levantaste te quería la hacer mano. una pregunta. Sí. Es que en la diapositiva anterior estaba anotando y dice, donde está el como mapa conceptual que hiciste, dice, negamos nuestra humanidad, y el otro dice, tratamos, y no sé qué más dice.
Yo las voy a enviar, Tania. Voy a enviar estas diapositivas para que las ya. tengan. Quiero- Así que ahí las envío y ahí gracias, Tania, para poder seguir. Entonces, queremos controlar nuestra imagen, queremos controlar a otras personas, queremos controlar nuestros problemas a través de la negación. Este no es un problema, no es un problema tan grande. Este no es un pecado, o es un pecado poquito, es un poquito de pecado, pero a mí me enseñaron que un poquito de pecado es similar a decir que uno está un poquito embarazado, ¿cierto? Nadie puede estar un poquito embarazada, entonces no existe un poquito de pecado. Uno peca o no peca, punto. No necesito ayuda y lo voy a hacer a mi manera. Yo voy a resolver esta situación a mi manera. Queremos controlar nuestro dolor, evitando el dolor y a veces, miren, hay mujeres que soportan muchas cosas, que soportan infidelidades, que soportan maltrato, que soportan minorización, muchas cosas por evitar el dolor. Ahí sí como la primera imagen. Prefiero sufrir y no pasar por el proceso que tengo que pasar. Negamos el dolor a veces de nuestra propia historia o escapamos del dolor. Y tenemos algunas formas de escape, aquí hay algunas nomás, los hábitos compulsivos, ¿cierto? Hay personas que les da por hacer aseo, yo no voy a mencionar, pero yo de niña conocí a alguien que hacía aseo y todo era perfecto, entonces son hábitos compulsivos. Comer la comida, está comprobado que nosotros si estamos tristes, vamos a la comida, hay personas, no todas, ¿cierto? Si estamos tristes, vamos a la comida, si estamos alegres, vamos a la comida. Y esta es una de las cosas que el Señor me estaba hablando en estos últimos tiempos. Yo he venido hace 3 meses en un proceso tuve que cambiar sí o sí de hábitos por unos exámenes médicos que me salieron muy malos. Y una de las cosas que el Señor me mostró es que para mí la comida era un refugio, ¿cierto? Entonces, esa ansiedad por comer, en mi caso, no estoy diciendo que en el caso de todos, pues no era tan bueno. Beber, ¿cierto? El alcoholismo también tiene a veces una razón emocional, fumar, en algunos casos el sexo, el trabajar, personas que pasan el tiempo toda la vida trabajando porque pues una manera de escape, la depresión, el ser abusivo o criticón o prejuicioso, el enojo, la violencia, y aquí quisiera resaltar la última, ser ultra espiritual. Cuando una persona se siente más espiritual que otras, ahí hay un problema, ¿cierto? Porque como dice el Señor, el que es el primero, pues siéntase el último. Jesús mismo nos dio el ejemplo de lavar los pies de los discípulos. Entonces, cuando yo siento que cuando tengo un complejo de superioridad, entonces tengo que preguntarme, Señor, ¿qué es lo que está pasando y por qué me siento más espiritual que otras personas? Y obviamente jugar a ser Dios pues nos trae temor. Ya sabemos que Adán le dijo al Señor, Señor, yo tuve miedo y por eso me escondí, ¿cierto? Y junto con el temor, la vergüenza, ya lo mencioné, trae frustración y trae fatiga, pues es difícil tratar de ser gerente general de todo. Nos trae fatiga esa lucha entre el bien y el mal, como lo dice Pablo. Cuando quiero hacer lo correcto, no puedo evitar hacer lo malo. Entonces necesitamos llegar delante del Señor y poder sanar como esa naturaleza pecaminosa, ¿cierto? Y el Salmo 32 nos dice, mientras callé mi pecado, mis huesos se enfermaron. O sea, definitivamente necesitamos buscar al Señor. Entonces, este es como el primer principio de pensar y de reflexionar. Aquí esto es un tema de reflexión, puede ser que nos identifiquemos con una cosa, con dos cosas, con todas, con ninguna, pero en el fondo poder presentarnos delante del Señor y pensar en qué áreas de mi vida he sido como Adán y Eva y he querido ser Dios. Estos solamente son algunos ejemplos que nos ayudan a pensar esa pecaminosa a veces nos gana. Entonces, la invitación esta semana, antes del jueves,
es que podamos pensar en estas palabras. Yo les voy a enviar con Marilyn la presentación para que si quieren volver a repasar los versículos y volver a pensar en esto, les invito a que busquen un cuadernito y tengamos todas un diario de oración, ¿cierto? Y empecemos a pedirle al Espíritu Santo que nos muestre. Aquí no se trata de ni yo le voy a decir a nadie quién tiene y quién no tiene, pero yo sí les puedo decir y les dar mi testimonio. Yo soy cristiana hace más de 20 años, amo al Señor, sirvo en la iglesia, en el pastorado, y he descubierto que en muchas áreas he querido tener el control. Y estoy trabajando en eso, ¿cierto? Estoy trabajando en eso. Y me di cuenta que, por ejemplo, lo que les contaba ahorita con este tema de salud, yo me di cuenta que tuve una mala administración de la comida y para mí la comida era un refugio. Para Eliana, les estoy contando mi historia, ¿cierto? Y estoy trabajando en eso. Entonces, cada vez el Señor nos va a mostrar algo y nos invita a que nosotras podamos llegar a buscarle a Él y a pedirle al Espíritu Santo que pueda hacer la obra en nosotras. Yo ya no quiero hablar más. Quisiera preguntarles, tenemos todavía una media hora, porque la idea es que este encuentro sea hora y media. Si alguien quiere hablar algo, quiere aportar, quiere pensar de pronto en qué le anima a pensar esto que hemos visto, y al final pues vamos a tener un tiempo de oración unas por las otras. Así que ahí pueden levantar la manito y queda abierto el micrófono. A mí me sigue todavía, no me acuerdo porque, bien, pero de las primeras dibujos donde estaba el paciente con el psicólogo, el psiquiatra, ¿ya? Y decía, exactamente no me acuerdo cómo decía, pero que, no, que mejor lo dejaba así porque era como mucho trabajo, pensar en lo que eso, honestamente me parece más fácil sufrir que arreglar todos mis problemas. Y creo que hay momentos en la vida donde se hace como así, sobre todo si se han juntado cosas de antes. Yo digo, cuando uno tiene niños pequeños y va una cosa tras otra, entonces realmente como que no hay tiempo. O sea, sigo así porque dice, no por tanto por temor, sino que porque uno dice, no hay tiempo para eso. Entonces, creo que pasa y es peligroso. Es peligroso. Entonces yo al ver eso dije, voy a compartir eso que me pasó así, porque el tiempo, ahora, cuando yo dejé de trabajar remuneradamente, cuando se casó mi hija, entonces de ahí en adelante he tratado de tener ese tiempo. Y creo que de verme y de ir como teniendo el tiempo de ver ya qué tengo que hacer, cómo ir arreglando los problemas, y es para animar también a las más jóvenes y todos que no hay que juntar para después. O sea, que hay que hacerlo porque es básico, porque justamente lo que queremos cuidar, lo que queremos hacer, se puede dañar. Qué belleza, muchas gracias. Qué consejo más sabio. A mí me pasó, y yo en algún punto de mi vida tuve mucho enojo, y hablando con un consejero, él me decía, pero tú, y yo culpaba a todo el mundo, que los niños, que el trabajo, que mi esposo, que el ministerio, que Dios, que todo el mundo. Y él me dijo, pero tú, ¿por qué culpas a otros si tú tomaste la decisión de posponerte? Entonces lo que yo aprendí, además de lo que tú acabas de decir, es que si hay 10 cosas en mi vida que tengo que solucionar, pues empiezo con una, porque a veces queremos abarcar todo. Entonces, la vida siempre, o sea, y el enemigo siempre nos va a quitar el tiempo, siempre. Nunca va a haber tiempo. Y para las personas que menos hay tiempo, es para nosotras. Porque nosotras siempre estamos pensando en la casa, en las ollas, en los hijos, en todo el mundo. Entonces, ¿qué consejo más sabio? Muchas gracias. Yo creo que hay que escucharlo.
¿Alguien más? A mí me gustaría como expresar como un poco mi experiencia, que soy mamá de 4 hijos, y cuando miro hacia atrás veo que fui como siempre como tanta disciplina, tanto orden, tanta rigurosidad, y como que eso me da un poco de pena, porque cuando ahora estoy con mis nietos y los disfruto, como que no tengo recuerdos de haber disfrutado o gozarme tanto riéndome con ellos, jugando. No tengo ese recuerdo, siempre tengo el recuerdo que estoy haciendo algo, que estoy cocinando, que estoy trabajando, que estoy planificando, como que si tuviera que decirle a las mamás algo, y eso como que de repente me duele un poco, me duele no haber disfrutado a Concho tanto a mis hijos. Entonces como que, claro, ahora uno está más vieja, tiene nietos y uno tiene otra perspectiva, yo sé que eso es natural, pero quizás decirle a las mamás jóvenes eso, que lo más importante es como el lazo de esa relación tan íntima con los niños, con los hijos. Igual yo los amo, los quiero, pero me hubiera gustado haberlos disfrutado más, como soy con mis nietos, me hubiera gustado haber sido con ellos. Eso es lo que quiero decir. Entonces a veces eso como que me persigue un poco, haber sido como un poco... Y ahí cuando tú estabas hablando encontraba que era muy controladora, demasiado controladora. Ahí era como la mamá Dios. Eso que, por eso que me vino eso a la mente cuando tú estabas hablando del control. Gracias, Angélica. Muchas gracias. ¿Alguien más? Astrid. Yo me río sola. No, lo que pasa es que, claro, bueno, yo con mi amigo, primo, hombres que tenía el otro día, estábamos conversando, unos primos, me decían, oye, Astrid, lo que pasa es que igual las mujeres nos estaban pelando en realidad, estábamos ahí, eran mala familia, unos amigos, pero eran la familia, y mis primos decían, las mujeres son muy controladoras, y siempre escuché todo el momento que como que nos pelaban un poquito. Entonces, me da risa porque sí, efectivamente las mujeres somos... como que queremos hacer todo, abarcar todo, hacer todo. Yo de verdad que siempre he sido como súper independiente, entonces como que, claro, uno quiere hacer todo y de repente no puede, uno se cansa. Lo que yo decía, en la vida, no sé, yo creo que nos pasan cosas, y cuando nos pasan esas cosas, nos enseñan. Yo también era muy llevada a mi idea, al que le gustaba, y al que no, me daba lo mismo, y yo de chica era cristiana, hice llorar a muchas personas, y me daba lo mismo, o sea, cristiana o no, era porque era muy niña, era chica, y de repente uno sabe que va a la iglesia, pero cuando uno tiene acercarse a Dios, conocerlo realmente, ya un cambio, es madurez. O sea, yo creo que llega un punto que igual yo entiendo a la Angélica, igual yo estudiaba, trabajaba, y cuando llegaba mis niños estaban durmiendo, entonces estuve muy poco con ellos, y ahora estoy muy cansada, pero agradezco este tiempo, estar todo el tiempo con ellos. Es mucho, ya de repente como que quiero arrancar un poquito, porque como soy sola con 3 niños, entonces tú comprenderás que me levanto el desayuno para todo, sigo trabajando, que las reuniones, que tengo que estar con el más chico en clase, que el aseo, que las compras al supermercado. Yo digo, el año pasado, este año, yo te prometo que ya estaba superada, pero yo dije, tomo aire, tengo que ver las cosas buenas, que tengo trabajo, gracias a Dios, que lo pasé un tiempo muy, muy mal, ahora gracias a Dios, para muchas personas ha sido muy difícil, para mí Dios me ha bendecido todo este tiempo, y doy gracias porque uno cuando está bien también tiene que mirar para el lado y ayudar, no solamente cuando estamos mal, quedarnos ahí nomás. Y yo creo que a esta altura de mi vida un aprendizaje súper grande, a ser más humilde también, porque el orgullo no nos lleva a nada. Hubo muchas cosas que hice por mi orgullo, entonces de verdad que ahí, cuando Dios nos agacha el moño, a veces nos tiene que pasar esas cosas para darnos cuenta y escuchar al resto, a la otra persona, que nadie es más santo que otro, la estamos embarrando siempre estamos cometiendo errores. Yo digo ahora, Señor, yo estoy parada porque tú existes, porque tú vives, porque tú eres real,
Y por eso, o sea, de verdad que por nada más, y de verdad que agradezco a mi hijo, están súper bien, y yo agradezco a este grupo de mujeres maravillosas que siempre con un grupo nos escribimos, nos hablamos. Su hija, a veces, hay niñas que yo estoy feliz que se juntan, el otro día se juntaron 3 chicas a cocinar, haciendo cosas, entonces como que ven a la mamá también y ellas transmiten eso. A veces nuestros hechos hablan más que nuestras palabras. Así es que yo le pido a Dios con todo mi corazón que Él me dé fuerza, que no me deje nunca, porque a veces nosotros lo dejamos, pero uno dice no me deje y Él siempre está contigo. Espero nunca dejarlo y agradecer nada más que eso. Gracias, Astrid. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Y si no, para que podamos tener un buen tiempo de oración también y pedirle al Señor que nos ayude en este camino. ¿Quién dijo yo? Por acá, a ver. ¿Alguien del Sure? ¿No? Bueno. Entonces vamos a orar y yo les voy a invitar a que hagamos lo siguiente. Hay una forma de orar que se llama orar la palabra, ¿cierto? Entonces voy a invitarlas a que podamos orar el texto que hemos leído hoy, el de Isaías 57. ¿Qué significa orar la palabra? Orar la palabra implica que leemos para escuchar a Dios, luego callamos para meditar y luego respondemos en oración. Pero esa oración es una oración corta, muy corta para que todas podamos participar, y es una oración basada en el texto que hemos leído. Yo voy a leer el texto completo y luego voy a leer por partes. Y la idea es que solamente oremos por esa parte que leímos, ¿ya? Leemos para escuchar a Dios, callamos para meditar y oramos para responder. No necesitamos hacer oraciones muy elaboradas, porque quisiera pedirles que abramos el micrófono. Si hay 2 personas que oran al mismo tiempo, no pasa nada. Una se calla y la otra lo hace y listo, y luego la otra ora. Si nos quedamos en silencio, tampoco pasa nada, pero la idea es que somos 32 personas que estamos conectadas, pues la idea es que podamos orar. Y si hacemos oraciones muy cortas, entonces respondiendo al texto, entonces muchas vamos a poder participar. Entonces, vuelvo a decir, yo leo todo el texto y luego voy a leer por partes y luego solamente oramos por esa partecita. Y así, eso se llama orar la palabra. He visto sus caminos, pero los sanaré. Los guiaré y lo colmaré de consuelo. Y a los que lloran por él, les haré proclamar esta alabanza. Paz a los que están lejos y paz a los que están cerca. Yo los sanaré, dice el Señor. He visto sus caminos, pero los sanaré. Oremos. Rey de Gloria, te damos gracias, Señor, porque eres mayor que nosotros. Gracias, Padre, porque eres tú quien sabe cuáles son los caminos que hemos de tomar, cuáles son las heridas que vamos a tener, Señor, que conoces todo lo que hacemos aún antes de que lo hagamos. Por eso te damos gracias, Señor, por reconfortarnos con esta palabra, por darnos esa sanación que a veces anhelamos en nuestros tiempos, pero que sabemos, Señor, que si tú lo has dicho, así se hará. Gracias, Señor, porque has visto tú nuestros caminos y dice tu palabra que tú nos sanarás, Señor. Creemos, Señor, en tu palabra y confiamos en esto que hoy nos enseñas y nos dices. Gracias, Padre, porque quizás tú sí es cierto que has visto nuestros caminos, pero quizás en este momento también nos das luz a través de este encuentro, de ver nosotros de esos caminos errados,
ese control, ese querer ser como Dios. Y hoy te pido simplemente que nos des luz, que nos guíes y que nos ayudes a encontrar el camino para conseguir esa sanación que estoy segura que tú estás dispuesta a dar. Amén. Señor, gracias por guiarnos por caminos rectos. Gracias, Señor. Amén. Los guiaré y los colmaré de consuelo. Oremos. Gracias, Señor, porque discerniendo en tu espíritu podemos encontrar el camino correcto para llegar a tener una relación personal contigo, para tener la comunión correcta y para poder oír mejor tu voz. Gracias por ese consuelo que solamente tú sabes dar, que no viene del mundo, sino que viene de tu Espíritu Santo. Amén. Señor, muchas gracias que eso es una promesa de ti, que realmente que tú cumples. Quiero darle gracias que en la vida tú siempre me guía, y cuando yo pasé por problemas, tú me consolaste, Señor. Muchas gracias porque tú eres un Dios real, un Padre que está con nosotros, que no nos deja sola, y en cualquier momento y cualquier crisis podemos ir a tu lado y tú no nos abandonas. Y tú nos das consuelo, Señor, y quiero aprovechar ese momento. No sé si hay gente aquí que perdió un ser querido con ese virus. Señor, yo pido que tú, en una manera sobrenatural, puede consolarles, para que no se siente sola, no se siente abandonado por ti, pero puede sentir esforzada y consolada por tu espíritu. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y a los que lloran por él, les haré proclamar esta alabanza. Paz a los que están lejos y paz a los que están cerca. Yo los sanaré, dice el Señor. Oremos. Gracias, Señor, porque es paz, porque tu perfecto amor, Señor, nos da también una perfecta paz. Gracias, Señor, porque en esa paz nosotros encontramos el consuelo, encontramos la guía, te vemos a ti y vemos, Señor, tu corazón, porque descubrimos, Señor, que tu corazón es hermoso, que tu corazón, Señor, nos cubre, nos insta a depender de ti. Tú nos muestras que tú estás siempre con nosotros y eso nos da paz a nuestro corazón, nos da paz en el futuro, en lo que viene. Nos dio paz en el pasado también sin que nos diéramos cuenta. Tú estuviste ahí. Por eso, Señor, te alabamos y te damos gracias en esta noche, Señor, porque tu paz es eterna como lo eres tú. Te alabamos, te bendecimos, Señor, porque también a través de esa paz tú traes sanidad a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, papito, porque lo que se leyó a los que lloran, Señor, tú estás con nosotros, papito. Gracias por todo este tiempo. Gracias porque a pesar que estamos muchos cansados, Señor, pero tú estás con nosotros y esta bendición de poder compartir. Gracias, papito. Reconozco, Señor, que todo viene de parte tuya, Señor. Que a pesar de nuestras imperfecciones, de nuestros errores, tú permaneces fiel, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres maravilloso, Señor. Gracias porque podemos aprender más de tu palabra.
Gracias porque tú nos enseñas, Señor. Te pido, Señor, por todas nuestras hermanas que están aquí, que muchas no las conozco, Padre, pero todos estamos en un mismo sentir, Padre. Gracias por permitirnos esta instancia. A veces, Señor, tenemos muchas cosas que hacer, Señor, y poco tiempo para ti. Estos son los momentos, Señor, que nos acercamos cada día. Ayúdanos, Señor. Gracias por tanto, Padre. Solamente, Señor, agradecer por tu bondad, por tu amor en este tiempo difícil, Padre amado, que estamos. Muchos lo están pasando muy mal, Padre, pero tú estás con ellos, Padre. Te pido una bendición especial para cada uno de nuestras hermanas que lo están pasando mal, Padre amado, que no sabemos, Señor, no podemos ver sus corazones, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, Señor. Te agradecemos, Señor, una y otra vez más, Padre amado, por tu inmenso amor. Gracias, Señor, humildemente te lo pido. Amén. Padre, queremos darte gracias por esta promesa tan profunda en Isaías. Y Señor, tenemos que reconocer que tú conoces nuestra vida más que nosotras mismas. Y por eso te pedimos a tu Espíritu Santo que nos revele, Señor, lo que hay en nuestro corazón, lo que tú deseas que nosotras trabajemos. Señor, muéstranos durante esta semana cuándo hemos querido ser como tú, cuándo queremos tener esta naturaleza malsana de querer ser Dios y de controlar las cosas. Y Señor, permítenos reconocer que nuestro puesto no es ser Dios, sino nuestro puesto es ser tus hijas. Gracias, Señor, porque tú nos vas a guiar, porque tú nos consuelas en gran manera. Y Señor, oramos que para quienes han llorado por diferentes circunstancias en este tiempo, tu consuelo, Señor, sea en este minuto. Y como lo dice este texto, que nos colmes de consuelo. Y que también, Señor, nos permitas con alabanza declarar paz en nuestros corazones. A las que están lejos, a las que estamos más cerca. Señor, que podamos declarar paz, tu presencia con nosotros. Gracias por este tiempo, Señor. Permítenos sacar los jueves cada 15 días para perseverar y para poder conversar, reflexionar. Danos la sabiduría, Señor, también para plantear cada tema y permítenos, Señor, permitir, Señor, que tu presencia nos ilumine y nos llene. Gracias te damos por este tiempo, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor, Señor, que nos cubre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, queridas hermanas. No sé, Marilyn, si tú quieras decir algo más. Nuevamente agradecerte, Eli, por compartirnos la palabra. Yo creo que cada una de nosotras va con una bonita enseñanza para la semana. Ya saben ustedes, todas están bienvenidas para la segunda sesión de Caminando hacia la Libertad, que será la próxima semana, el jueves. Y después de este jueves, como ya lo dijimos, cada 15 días. Ya no vuelven a ser los miércoles, son los jueves. Y vamos a estar reunidas con otro grupo de mujeres en Temuco, así que no seremos 30, sino ya seremos muchas más. Qué lindo grupo, qué linda oportunidad. Al comienzo de la reunión yo le daba la bienvenida a la mayoría, después se fueron integrando otras, así que bienvenida Anita. Anita hacía parte de nuestro grupo de arañitas hace años atrás y ahora gracias Hola, a la Mari. tecnología está con nosotros hoy. Bienvenida. Un abrazo y un saludo para todas, un besito. Sí. Ya para la próxima te bañas y te peinas y prendes cámara, Anita. Pues estoy bañada y peinada, pero estoy como en short y camiseta, entonces dije no. Para la próxima lo prometo. Y Danielita Montoya, ya desde Medellín, bienvenida también. Ahí se las presento. ¿A quién más no habíamos saludado? Petri está desde Cumpeo. Cumpeo, Patricia, qué rico verte nuevamente, Petri. Ay, de verdad. Sí, yo pensé que tengo que ver por lo menos cómo se ve todo, cómo está,
Tu aplauso, Patricia. Sí, Patricia. Bendiciones, Tenemos que ir todas Patricia. a verte allá. Por favor, mujeres, son de Patricia. Ahí será el próximo encuentro en Pumpeo. Cuando se va la cuarentena, por favor, venga, porque estoy inundada con frutas y cosas y no, ni siquiera puedo procesarlo porque no tengo suficientes frascos y no son cosas esenciales. No puedo comprar más frascos. Hay que hacerlo en conserva, Petri. Es que no tiene frasco. Entonces tirarlo, acá se usa mucho en el campo, tirarlo toda la fruta cortadita al techo y se llama, no sé, algo como fruta seca, no sé. Algo, no sé. Deshidratada en el Bueno, techo. estamos tratando. Pero se hacen en verano, Estamos secando por el la sol. cosa así, el mejor que puede, que podemos. Ay, qué buena. Qué buena, pero qué rico verla a todos en este tiempo, que chiquillas, a la Katia, a la Joana, ay, a todos. A Nevenka también. Sí, a la Meche, A Tania A ya la con Mi- bebés. a la Cindy. Y todas nuestras amigas allá en Temuco y en la Faja Maizán. Qué rico de verdad verlas nuevamente. Sí, porque a la Mari la veo más por la iglesia, pero no había visto mucho. Chicas, démosle la bienvenida a mi hermana Bernarda. Sí. ¿A tu hermana? Estas son las virtudes que tenemos del Zoom. Sí. Estas son las virtudes del Zoom, que une más gente a pesar de todo, porque aquí estamos de todas partes. Yo había visto a la Lole también. Sí, no la vi. Hola, Andrea. La Intentando Lole. poner tu cámara para que te conozcan. Bernardita, pones tu A la cámara para que te Tanja, ahí conozcan. también la veo. A la Chicas, les Cecia. vamos a pedir el favor que las que más puedan prendan su cámara y nos tomamos una fotito, ¿listo? Una ya de nuestra primera reunión. Espérame, antes muerta que sencillo, espera. Yo también estoy cascona, pero de ahí ya se nos retiraron algunas. Ay, pero ya. Vamos a tomar una foto, alístense. Ya después de la cuarta reunión hoy día. Ay, esto tan linda. Voy a tomar dos porque somos muchas, así que tengo que mover. Va la primera. ¿Listos? 1, 2, 3. Ya, espérenme, la repito. 1, 2, 3. Y ahora voy por la segunda página. 1, 2, 3. A ver, ¿será que así lo estoy haciendo bien? Joana, si estás linda. Ay, ya sí. El que es lindo es lindo. Una desordenada, una desordenada. Estás linda. La casita pintadita. Una desordenada. Pero yo siempre estoy desordenada. Pintaron, yo no me pinté. Desordenada, viste la luz así. Todas. Ya. Muchas gracias. Bendiciones. Que descansen. Mari, gracias. Para todos. Mari. Ya, pues Cecia, ríete. Dime. Ya que dijo que quedaron muy lindas todas. Linda. Ay, Isaac, tenemos un galán aquí. Gracias, Isaac, hermoso. Después que chao. ¿Y tu hermanito dónde está? No me contestes. Isaac, y tu hermano. Ahí está. Hola. Hola, mi corazón. ¿Cómo están? Muy bien. Ay, bien. Yo parte de la prédica y entonces estaba escuchando la parte de Adán y Eva y dijo, eso era mentira, ellos no podían llegar a ser como Dios. Hola. Bueno, chao, muchas gracias a todas por la prédica y por el gato. Nos vemos. Chao. Chao. Gracias, Eliana. Gracias, Marilyn. Chao, muchas gracias. Bendiciones. Gracias a Chao todas. para Chao, todas, Ceci. bendiciones. Chao, Cindy. Un abracito. Chao, Mándame Marlin. muchas gracias. Chao, Luz. Chao. Cielo. Hasta luego. Daniela. Chao, Caterina. Marilyn, manda la Chao, foto. Lorena. Chao, Maru. Chao, Astrid. Chao, chiquillas. Olvídenme. Chao, Brenda. Chao a todas. Adiós, hasta luego. Chao, Brenda. Chao, chao. Lore, se fue el dolorcito de cabeza, Lore. Ay, ya se fue.
Chao, Ya, chao, qué rico Mercedita. verla. Chao, Angélica, Dios te bendiga. A todas, Chao, chao, mis hijas. bendiciones. Anita, qué emoción. Amiga, Ya mira la emoción de todas cuando te escucharon. ¿Para la próxima? Qué rico que viniste. bueno, un abracito para todas, Dios las bendiga y que tengan un resto de semana muy precioso. Igualmente, Anita, saludos Para a ti tus también. hombres. Bueno, lo mismo aquí de mis hombres. Ya. Besito. Chao, besitos. chiquillas. Chao. Aquí solamente Bendiciones. Saludo al pastor.